estamos aquí en una emisión más de Darle Sentido a tu Vida. El día de hoy hace un intenso calor a mano, ¿no, Elsie? Le doy las gracias a mis operadores y conductores, también a Elsie que me está apoyando en las redes sociales y a mi invitado del día de hoy, que Elsie nos va a hacer favor de apoyarnos para que sepamos quién es el invitado del día de hoy. Elsie, ¿nos apoyas, por favor? Claro que sí, es un placer recibir al doctor Rafael Reyes Vázquez. Él es médico adscrito al Servicio de Salud Mental del Hospital General de México, del doctor Eduardo Lisiaga. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Elsie. Bueno, te recuerdo que mis redes sociales es por medio de Face, psicóloga tanatóloga con P mayúscula y T mayúscula, y también @psicoares por Twitter. Bueno, buenas tardes, doctor Reyes. Hola, buenas tardes. Qué gusto que esté el día de hoy aquí con nosotros. El tema de hoy, depresión, pandemia. ¿Pandemia del futuro o será del presente, doctor? Pues creo que se está acercando cada vez más el futuro y estamos a unos años de que ya sea verdaderamente una pandemia. ¿Cómo saber realmente lo que es la depresión? Porque de pronto los chicos, ahorita en la actualidad, ocupan mucho esa parte de que ando en la depre. Y ya los niños, ya más chiquitos, uno les puede llegar a preguntar, ¿qué tienes? Pues creo que traigo depre o depresión, no sé cuál de las dos. Todavía no lo distinguen, pero quieren asociar como que el clima con la palabra depre o quieren asociar como ese sentido o estado de ánimo con justamente un síntoma tan fuerte que es la depresión. Desde su enfoque, doctor, ¿qué es la depresión? A mí me parece que es bien importante definir la depresión porque efectivamente es todo un síndrome la depresión, o sea, es un conjunto de síntomas y signos que tiene una persona a lo largo de un tiempo no menor de 2 semanas y que básicamente se caracteriza por un ánimo depresivo, una alteración en los deseos, en el goce del placer por la vida, además de otros síntomas que los acompañan. Por ejemplo, los pacientes presentan insomnio o duermen mucho, o tienen pérdida del apetito o aumento del apetito, o pueden tener baja de peso o aumento de peso, y generalmente también tienen algunos trastornos cognitivos, como pueden ser las alteraciones en la memoria, en la concentración, y pensamientos desde luego negativos, con un sentimiento de baja autoestima, una pérdida de la autoconfianza. Todo esto llevado a una duración mínima de 2 semanas. O sea, si uno en algún momento se siente mal, pero por unas horas, eso no lo consideramos como una enfermedad y no debería de ser tratada. Debería ser tratada cuando la depresión tiene los signos y síntomas que anteriormente te describí. En algunos escritos de pronto, algunas teorías manejan que la depresión es la fusión entre la tristeza y el enojo, que las dos se funden y hacen un clic, ¿no? Ahora, muchas ocasiones, por ejemplo, en la parte preescolar, que ahorita se me viene a la cabeza, donde los niños no saben qué es realmente la depresión, pero dentro de los mismos profesores les dan su diagnóstico muy prematuro, es cuando detectan que el niño tiene un grado de rebeldía, nada más quiere estar durmiendo en el salón o está en una sintonía donde todo el tiempo están irritables y para ellos los niños están en un estado depresivo. Dentro de su experiencia, ¿cómo yo puedo detectar que mi bebé o mi niño está en un estado depresivo? Y si se puede dar a esa edad, además, ¿no? Porque la depresión es todo un mito y todo un tema. Sí, desde luego, Araceli, me parece esa pregunta muy oportuna, porque cada vez la depresión se presenta en edades más tempranas, ¿no? Ejemplo, en la etapa escolar. ¿Cómo saber que un niño está deprimido? ¿No? A través de su conducta. Los niños no son como nosotros los adultos. Nosotros los adultos tenemos la capacidad de hablar y de expresar emociones. Los niños no tienen esa capacidad porque no tienen en ese momento las habilidades emocionales que los adultos se supone que la tenemos. Entonces, ¿cómo se expresa la depresión en un niño? Con su conducta. ¿Cómo se muestran? Irritables, con sueño,
molestos todo el día, desobedientes, con falta de deseos de ir a la escuela, ¿no? Con pérdida del apetito, con síntomas que son básicamente como el reflejo de su incapacidad para poner en palabras sus sentimientos. Entonces, un término adecuado que utilizamos con los niños es que los niños somatizan, les duele el estómago, les duele la cabeza, y en realidad está reflejando una sintomatología depresiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el suicidio? Hablando un poquito del suicidio, vale la pena pensar que ya hay niños a edades de 7 y 8 años que desean y están pensando en la muerte, ¿no? Y no es infrecuente que los niños o los adolescentes hagan más intentos de suicidio. Y quiero decirte que las etapas donde más intentos de suicidio se hacen es en la adolescencia y en la etapa de la tercera edad. Ahora sí que es un tema muy fuerte en ese sentido. Fíjese que ahorita, escuchándolo, me recordé un caso de una niña que estaba en preescolar, iba apenas a entrar a la primaria, y ella tenía pensamientos recurrentes de suicidio, pero de suicidio en el sentido, no como uno lo conceptualiza, sino ella es que yo lo único que quiero es quererme morir. Yo vengo aquí porque quiero morirme, porque yo le preguntaba, ¿no? ¿A qué vamos a jugar? A que me enseñes cómo morirme. De tal manera que bien es cierto, hay una alteración de su vida de los niños para que nosotros como adultos sepamos que algo está pasando. Muchas de las ocasiones puede llegar a ser, en mi experiencia como psicóloga y como tanatóloga, la pérdida de un familiar o bien que estén en una práctica de bullying en ese momento. El problema es que nosotros como adultos pareciera que no conocemos a nuestros propios hijos. Pero y entonces, aquí sí me va a gustar que todos estos piquitos que vamos a ir aterrizando por edades, si usted me lo permitió, por etapas, vamos a ponerlo así, al último dar como tips para que nosotros sepamos si realmente estamos en un cuadro depresivo o en su diferencia total. Cuando, por ejemplo, vamos con los adolescentes, los de pubertad, la adolescencia, o los que actuamos como adolescentes, porque luego de pronto Araceli quiere actuar como adolescente, no importa la edad que yo tenga, y entro en la depre porque mi pareja ya no me ama, o porque mi pareja ya no me ve como antes, o porque de alguna forma pareciera ser como que el amor que busco afuera ya empieza a carecer dentro de mí. ¿Qué pasa en esa etapa, doctor? Sí, la etapa de la adolescencia es una etapa pues muy difícil, es una etapa comprometida, porque los adolescentes están pasando por esa transición. Recordad que adolecer es dolor al crecer, ¿no? Entonces, es en esta etapa donde todavía no se ha resuelto, completamente una personalidad, ¿no? Se está formando, se está terminando de formar la personalidad. Entonces, son personas que cuando se deprimen presentan síntomas característicos principalmente a través de la irritabilidad, ¿no? O sea, para ellos cualquier cuestión externa les afecta. Efectivamente, la pérdida de un novio, la pérdida de una materia, la pérdida de una confianza de los padres, ¿no? Situaciones que viven particularmente económicas, también, ¿no? Sabemos que no son autosuficientes en esa área. Y bueno, entender a los adolescentes yo creo que es fundamental para los padres. Un padre que nota que su hijo empieza a llegar tarde a su casa, empieza a tener cambios conductuales como agresividad, irritabilidad, que empieza a notar que su hijo se aísla, ¿no? Y que empieza a dar algunas señales, por ejemplo, de que ya no quiere vivir, es un adolescente que debe ser llevado a consulta, ¿no? Porque está manifestando su desacuerdo, su inconveniencia en la manera de enfrentar los problemas, que nosotros los adultos sabemos que los problemas se pueden resolver. Entonces el adolescente tiene esta situación. ¿Cuál es el problema del adolescente? A mi modo de pensar, es finalmente cambios en la conducta, problemas de adicciones a alcohol y a drogas, ¿no? Y algo que nosotros llamamos que tienden
a la tendencia a hacer acting out. ¿Qué es un acting out? Es una actuación en vez de hablar del problema que enfrentan. Si un adolescente es tratado médicamente, psicológicamente, y empieza a hablar de sus dificultades, va a actuar menos sus deseos, digamos, que pueden estar en contra de su vida, ¿no? Que definitivamente esta parte de la depresión la podemos confundir constantemente. Entonces, me gustaría que se quedaran conmigo aquí en el tema de hoy, depresión, la pandemia del futuro, que más bien pensaría yo que ya está aquí tocándonos constantemente, y más en estas fechas que se presta mucho. Quédate aquí en Darle Sentido a tu Vida. Regresamos. Bien, y regresamos aquí a tu programa, Darle Sentido a tu Vida. Seguimos hablando de lo que es la depresión. ¿Por qué es un tema tan importante dentro de la depresión, doctor? ¿Por qué de alguna manera es la palabra depresión como que algo que nosotros debiéramos aprender a confrontar o enfrentar por su grado precisamente de importancia? La respuesta es verdaderamente sencilla, por la frecuencia en la que se está implementando la depresión. O sea, datos epidemiológicos actuales nos habla de que una gran cantidad de personas están padeciendo más la enfermedad, ¿no? Y sabemos que para el 2020 va a ser la primera causa de mortalidad de enfermedad que se va a presentar en las áreas clínicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar que la depresión es un problema? El grado, ¿no?, de gravedad que está presentando cada vez más y las etapas más primarias que se presentan en personas más jóvenes, en niños, y que de alguna manera está afectando a mayor población, ¿no? Entonces, como dice, podemos saber que en la pérdida de un ser querido, la pérdida de una situación económica, la pérdida de un empleo puede ocasionar un estado de depresión. Entonces, si nosotros nos abocamos y hacemos mayor diagnóstico de depresión y damos tratamientos adecuados, vamos a tener una sociedad más sana, ¿no? Yo creo que aquí entraría muchísimo el código de creencias, ¿no, doctor? Porque finalmente lo más importante de esto es cómo 100 millones de personas pueden sufrir cada instante trastornos. Pero cómo saber diferenciar entre un trastorno y lo que es la sensación nada más de la depresión, porque ese es el problema. Nosotros somos básicamente un ente biopsicosocial, y si yo no le doy el lenguaje correcto a mi forma de pensar o de actuar, en automático el cuerpo responde, ahora sí como quien dice, el inconsciente no tiene sentido del humor, y si le estoy diciendo que me siento depre, al rato voy a tener toda la sintomatología de la depre, ¿no? ¿Cómo poder concientizar esa parte precisamente de que nosotros a ese nivel cultura o a ese nivel educación realmente pudiéramos enfocarnos más en lo que sí es depresión y no lo que es nada más, voy a hablar en términos de los jóvenes que me encanta mucho, su bajón, ¿no? Que el estado de ánimo pues como que muy bajo. O de acuerdo al clima, pues si el clima está triste, pues el clima está triste, ¿no? Entonces, yo debo de estar triste de acuerdo al clima. ¿Cómo saber diferenciar entre ese concepto contra lo que es realmente un verdadero trastorno? Lo dice el tiempo de presentación de síntomas, o sea, cuando la depresión es un estado crónico de tristeza. La tristeza es un estado, digamos, normal, pasajero, que todos podemos tener. Y la depresión viene siendo un estado persistente. Yo creo que ahí está lo útil de saber cuándo es una depresión. Uh-huh. No es nada más bajonearse, como dicen los jóvenes, sino verdaderamente presentar más de 2 semanas de síntomas que conlleven a estar pensando que el paciente se siente verdaderamente deprimido, sin deseos de vivir, ¿no?, con alteraciones somáticas, como la pérdida del sueño, con alteraciones cognitivas, como las alteraciones en la memoria, ¿no?, y con pensamientos negativos de sí mismo. O sea, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? El tiempo, la gravedad de los síntomas,
¿no? Ya cuando alguien está hablando de una idea suicida, de un intento suicida, ya estamos hablando de una enfermedad depresiva pues grave. Entonces sí es, como dices, la respuesta es, ¿cómo la hacemos, cómo la diferenciamos? Pues a través de la intensidad y de la duración. Una pregunta que me hacen muy, muy continuamente a mí es, ¿cómo saber en qué momento sí acudir por la pastillita con un psiquiatra, por ejemplo, dentro de su experiencia? ¿Qué porcentaje llega de personas pero realmente depresivas? No porque en este momento me cortó el novio y en la tarde ya me quiero morir, pero en la noche para olvidarme de él me voy a bailar, ¿no? O me voy a echar el trago, por ejemplo. ¿Cuál sí sería un porcentaje más apegado a la realidad de lo que llega al consultorio de un psiquiatra, por ejemplo? A mí me parece que es una pregunta, pues, interesante porque muchos pacientes no quieren medicamentos y quieren psicoterapia. Pero ¿cuál es lo que nos lleva a pensar que un paciente pueda beneficiarse más rápido de un tratamiento farmacológico? En que los pacientes que tienen depresión, ya he explicado anteriormente con los síntomas, si les maneja uno medicación, en 2 o 3 semanas desaparecen en un 60 a 70% los síntomas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nosotros como psiquiatras damos un tratamiento farmacológico y los canalizamos, ¿no?, a psicoterapeutas, ¿no? Y los psicoterapeutas, ya con un paciente que ya no tiene depresión, son los encargados de manejar los aspectos emocionales, los aspectos psicológicos, y entonces se da como la suma de tratamientos. Un tratamiento farmacológico útil, que además quiero decirte que no es para toda la vida, es para 1 año, 2 años máximo, y eso va a coadyuvar a que el terapeuta, que el psicólogo pueda trabajar de mejor manera con sus enfermos. ¿Por qué? Porque al no estar deprimidos, van a empezar a tener mayores capacidades para hablar, para tenerle confianza al psicólogo, para hacer una introspección de lo que les pasa. Entonces, a veces es un mito que los medicamentos no hay que tomarlos, que causan adicción. Yo quiero decirte que los medicamentos antidepresivos no causan adicción, son bastante seguros y permite que el paciente prontamente pueda estar en condiciones, sobre todo, de continuar con su vida, de trabajar, de estudiar, de amar, ¿no?, de sentirse útiles a sí mismos y con sus familiares. Y repito, también permite que en la psicoterapia puedan trabajar de mejor forma y que la psicoterapia sea la herramienta para que el paciente ya no deje, no tome los medicamentos por más tiempo. Aquí existiría otra pregunta, por supuesto, en el sentido amplio de que es verdad, hay como pareciera que en lugar de ser un apoyo multifactorial, donde pues ustedes como psiquiatras apoyan con su pastillita médica, yo le llamo la psicoterapia, es una medicina o una pastillita emocional, que usted me corregirá si estoy en lo correcto o no. Yo, por ejemplo, lo manejo de que una pastilla depresiva puede traer lo que uno básicamente puede llegar a sacar, ¿no?, que son serotonina, dopamina, endorfina y oxitocina. Que eso lo trae ya el medicamento, en este caso con lo que medican ustedes los psiquiatras. Sin embargo, uno como ser humano no sabe cómo sacarlo, ¿no? La oxigenación, que es algo que desde que nazco, por primera vez ya lo traigo, pero que tampoco sé cómo respirar. La dopamina, esa parte precisamente que nos da el placer, o la serotonina que nos da el amor, ¿no? Pero ¿cómo realmente dejar de darle la responsabilidad a mi novio de que si él no me ama, yo no puedo hacer mi propia serotonina, por ejemplo? En ese sentido, doctor, que generalmente hay una guerra entre si se debe de medicar la persona o no se debe de medicar la persona, el factor principal siempre va a ser la palabra miedo, desde su enfoque. ¿Qué pasa? ¿Cómo ustedes manejan esa parte del miedo para que el efecto de la pastillita
antidepresiva pueda hacer su función? Me parece que el miedo es una emoción que todos tenemos y que el hecho de, por ejemplo, de ya ir al psiquiatra da miedo. Uh-huh. El hecho de sentirse que tiene una depresión y una enfermedad también da miedo. O ¿no? La palabra, ¿no? Estaré loco. O la palabra de locura, ¿no? Uh-huh. Precisamente, nosotros los psiquiatras nos apegamos a algo que se llama relación médico-paciente. O sea, el vínculo que realizamos con el paciente de confianza, de esperanza que él tiene hacia el tratamiento, nos va a permitir que el paciente vaya venciendo el miedo. ¿Cuándo lo vence verdaderamente? Cuando pasan las 3 semanas de inicio del tratamiento y el paciente se da cuenta que tuvo pocos efectos colaterales, que tuvo un acercamiento con nosotros en el sentido de que le damos el teléfono, si tiene algún efecto nos llama y le decimos que no se preocupe, que es normal que tenga esos efectos, pero que se le van a pasar con el tiempo. Uh-huh. En ese sentido, estamos ayudando a que el paciente venza el miedo, ¿no? Ese miedo de tomar medicamentos y ese miedo de hacerse adicto, que es un mito. Conforme pasa el tiempo, el paciente se va dando cuenta de que está en mejores condiciones de vida emocionales, ¿no? Es indudable que el efecto benéfico de los fármacos hacia el estado de ánimo por estos neurotransmisores que ya decías, llevan a que el paciente tenga otra actitud ya hacia el medicamento, hacia su enfermedad y hacia el concepto de acudir con un psiquiatra, ¿no? Entonces, todo ello va a hacer que el miedo se vaya superando. El psiquiatra es un médico, como puede ser un gastroenterólogo, un ginecólogo, un neurólogo, ¿no? Saberse que se está ante un médico y romper el mito de que está uno loco, entrecomillado, beneficia mucho a los pacientes y hace que se supere este miedo del que estamos hablando y que tenga los beneficios de un tratamiento farmacológico, ¿no? Útil. Uh-huh. Ahorita con esto que me acaba usted de compartir, me llegaría la siguiente pregunta que después del corte la tendríamos que semblantear un poco más profunda. Por ejemplo, las causas. No es lo mismo una actitud depresiva o un comportamiento de depresión de un niño contra una actitud o comportamiento de un adulto mayor. Desde su enfoque, ¿cuál sería ese parámetro o esa parte donde usted pudiera decir cuál sí es más severa que la otra, por ejemplo? Porque es otra de las preguntas que generalmente hace. Uh-huh. Bueno, indudablemente, yo creo que el tratamiento del niño es mucho más complicado, porque el niño no tiene conciencia de lo que le pasa. El niño es un sujeto que está endeble, que debe de ser cuidado por el adulto. El adulto tiene las ventajas. Las ventajas del adulto es que es independiente o trata de ser independiente. Puede él sustentarse el tratamiento, puede acudir solo a la consulta. Entonces, claro que los riesgos en los niños es mucho más alto. Ahora sabemos que a veces el síntoma de una familia que tiene una patología familiar es el niño. Entonces, el niño solamente es la manifestación de lo que está ocurriendo algo a nivel familiar. Entonces, se complica un poco más porque entonces el médico o el psicólogo debe estar siempre pendiente de que esa manifestación depresiva en el niño está haciendo una proyección de lo que sucede en el ámbito familiar. Ok. Es como cuando yo de pronto les digo a las personas que de alguna forma si el niño tiene gripe emocional, los adultos tienen bronconeumonía emocional. Pero para poder entender bien esta parte, vamos a tener que aterrizar sobre las causas. Por lo tanto, quédate conmigo aquí en Darle Sentido a tu Vida. Vamos a un corte y regresamos. Bien, pues nos quedamos con entre que si los niños son los que realmente nos indican a nosotros si hay una gripe emocional con el niño, es porque en el sistema familiar ya está gritando una bronconeumonía emocional. ¿Qué pasa, doctor? ¿Cuáles serían las causas reales
o hasta cierto punto las causas que nos puede indicar a nosotros si en realidad es una depresión? Yo creo que la depresión es una enfermedad multicausal. O sea, son muchísimas las causas las que están comprendiendo, desde la genética, ¿no? Hay familias enteras que tienen depresión, hasta situaciones de tipo psicosocial, ¿no? O sea, tenemos que abarcar que son varias las posibles causas de un estado depresivo. ¿Por qué es importante saber las causas? Porque sabemos que a nivel bioquímico, a nivel en el cerebro, hay alteraciones en ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores y que se ha comprobado a través de muchos estudios que estas sustancias se encuentran disminuidas en los espacios donde una neurona y otra neurona se juntan. Ese espacio que se llama sinapsis, esa función del sistema neuronal, hace que se dé una adecuada transmisión neuronal y eso que no haya depresión. En la depresión se encuentra alterada. ¿Cuáles son los factores que nos hacen pensar en que la genética está influyendo en la depresión? El hecho de que la mitad de los gemelos, ¿no? Que tienen depresión tienen un 50% de posibilidades de tener depresión el gemelo, ¿no? Si uno tiene depresión, el otro tiene 50% de posibilidades. Ah, qué interesante. ¿Qué otra situación? El hecho de que los medicamentos que utilizamos, que pueden ser útiles, por ejemplo, en la papá, la mamá que fue deprimido, nosotros podemos utilizar el mismo medicamento a los hijos. Eso hace pensar que hay una cuestión genética en la enfermedad depresiva. En los ancianos, que yo creo a la serie que es bien importante hablar de la depresión en el anciano, tienen muchas particularidades. ¿Por qué? Porque el anciano tiene, además de más posibilidades de enfermarse, más polifarmacia, más alteraciones en el sueño y problemas de dolor crónico, y bioquímicamente se sabe que el 50% de la serotonina en el anciano se encuentra disminuida en esa, ¿no? Y veamos, todos los factores psicosociales son intensos, muchísimos, ¿no? La jubilación, la viudez, la pérdida del estatus, un deterioro físico, se enferman más. Eso conlleva a depresión. Y cosa curiosa, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con el código de creencias. Es decir, la persona se siente útil, se siente con esa parte de la autoestima bien establecida, esa seguridad que les da un trabajo, un estatus. Desafortunadamente, o viene la jubilación, y digo desafortunadamente porque le damos todo el peso a lo que significaría para ellos la jubilación, que todo eso que les daba el trabajo ahora se lo quita. O por ejemplo con los abuelos, ¿no? Que de pronto llegan al consultorio y es que ya se llevaron a mi bebé, prefieren que lo cuide la guardería que lo cuide yo. O sea, en primera no es el bebé, por principio de cuentas, es que gracias al bebé me estoy sintiendo útil, número uno. Número dos, no tenemos como que esa parte de la concientización de ir con otras personas que estén dentro de la misma sintonía donde yo estoy, ¿no? O sea, es decir, pues hay yoga para ancianos, baile para ancianos, bueno, que la palabra ancianos como tal, pues se me hace un poquito fuerte, porque nosotros ya tenemos así como que el concepto de que ancianidad es hasta aquí llegaste, ¿no? De utilidad, ahora ya vienes haciendo una carga. Desde esa parte del enfoque, ¿qué pasa con los ancianos precisamente cuando traen un cuadro depresivo? Pero aparte tienen que tomar otros medicamentos, que estos medicamentos pareciera ser que no pueden hacer mano con estos. ¿Qué pasa con ustedes, los psiquiatras, que de pronto se encuentran ante esta situación un poco compleja? Es tan complejo que, por ejemplo, la psiquiatría tiene diversas especialidades o subespecialidades. Y una de ellas particularmente se le ha llamado la psiquiatría geriátrica, ¿no? Que es la psiquiatría pues, que se da o los trastornos emocionales que se da en la vejez, en la tercera edad. Entonces, efectivamente, uno tiene que valorar todos los aspectos, tanto médicos como farmacológicos, como familiares, para determinar y hacer uso de una racionalización del medicamento, ¿no?
O sea, sabemos, y lo dice la literatura, en las personas de la tercera edad hay que dar dosis más bajas. Hay que explicarle al paciente y a los familiares de los efectos colaterales que puede tener. Ujú. Es bien importante que no solamente se le dé el medicamento, sino que se le explique, ¿no?, la funcionalidad del tratamiento a los familiares también. Que permita, ¿no?, que lo que requiere, ya lo decías, lo que requiere el anciano es un vínculo. Y lo hacen generalmente un vínculo con los niños, ¿no?, porque hay una empatía entre lo que es el adulto mayor y el niño, porque ambos se parecen muchísimo. ¿Por qué se parecen? Porque La de verdad, vulnerabilidad ahí está eso muy está ahí, fuerte, ¿no? está el goce, el disfrute. Ujú. Podemos ver a un niño cómo disfruta de la vida, cómo se desarrolla, cómo se desarrolla. Bueno, la verdad hasta que nos da envidia a los niños. Y a veces inconscientemente, ¿no?, no nos damos cuenta que es envidia lo que sentimos de ellos. Lo mismo ocurre con el paciente de la tercera edad, ¿no? O sea, efectivamente tiene ciertas prioridades, tiene muchas cosas que a veces nosotros no le damos el lugar, ¿no? Tan solo la sabiduría que tiene una persona en la tercera edad. A veces no somos capaces de absorberla, de disfrutarla y de darle un auge o un vínculo que pueda ser para él pues muy útil, porque tiene vida y tiene sentimientos y está, como el niño, también muy sensible a todos los cambios que se dan en el hogar. ¿Y qué tan real o qué tan mito puede llegar a ser la parte donde dicen que de pronto el medicamento, entre más medicamentos yo tome, por ejemplo los hipocondríacos o los ancianos, que de alguna manera, bueno, los de la tercera edad o los adultos mayores que requieren un poco más de medicamentos, precisamente los medicamentos son los que van acabando con ese sentido de vida, ese ánimo por seguir adelante, y que de pronto eso se puede llegar a confundir con lo que es una depresión? Sí, digo, en este aspecto los medicamentos hay muchísimos que causan depresión. Por ejemplo, por decir algunos, vale la pena que lo Sí, sepamos, que lo claro, por discutamos, que lo supuesto. hablamos. Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para gastritis y que provocan depresión. La cimetidina, por ejemplo, que es tan tomada por muchas personas, sobre todo como toman muchos medicamentos, pues le dan su medicamento para la gastritis, ¿no? Ujú. Muchos antihipertensivos también ocasionan depresión, ¿no? Hay un medicamento que afortunadamente ya no se usa, pero provocaba depresión en los pacientes, ¿no? Muchos pacientes que utilizan para procesos cancerígenos provocan depresión. O sea, ya de por sí el tratamiento resulta pues dañino por algún lado. Sabemos que se debe utilizar porque pues, le está ayudando al paciente a que conserve su salud, ¿no? Ujú. Pero tenemos que estar midiendo también las complicaciones que pueden tener estos medicamentos para el estado afectivo, ¿no? Y por eso, y por ende, pues muchos de nuestros pacientes que están en esta etapa pues tienen depresión. Y hay que saberla diagnosticar, porque si la diagnosticamos, vamos a dar un manejo adecuado para que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida, que finalmente esa es la función de los médicos y de la medicina, y ¿no?, que el paciente restablezca y se mantenga en un estado pues lo mejor, lo más óptimo para su funcionalidad de su vida, ¿no? Y bueno, por demás hay otra pregunta un poco fuerte, difícil y compleja que tengo que hacerla. Los placebos. Llegan de pronto muchas personas con esa parte justamente de que, como tienen el miedo de ir con un psiquiatra, prefieren ir con de medicina alternativa o con médicos homeópatas, por ejemplo, que se da mucho, sus gotitas, su azúcar o su pura agua, ¿no? Porque, bueno, hay que ser realistas en todo esto, ¿no? Aquí se da de todo en la viña del Señor. Esa parte donde tanto miedo me da tomar un medicamento antidepresivo, ¿cuál sería precisamente la diferencia cuando llegan con un psiquiatra entre ya la parte de medicamento para la depresión al medicamento con la antidepresión? ¿Qué le parece si vamos a un corte? Dejamos esa pregunta al aire porque sí siento que es un poco fuerte la pregunta. Es básicamente
tener que confrontar a la persona que por qué fue primero el huevo o la gallina. Y entonces, mejor vamos al corte para que nos dé un poquito más de tiempo de que escuchemos la respuesta del doctor, la dejamos al aire y mientras te invito a que te quedes conmigo en Darle Sentido a tu Vida. Regresamos. Bien, y regresamos aquí en Darle Sentido a tu Vida. A ver, doctor, quedó una pregunta un poco compleja al aire porque también es como un debate después, no nada más con el paciente médico, sino con la guerra entre lo que piensa el paciente contra lo que está sintiendo y que de alguna manera ni le permite ni estar con el medicamento a nivel, pues de alguna manera llevado por un psiquiatra, ni tampoco lo están llevando bien con una medicina alternativa. Ahorita que se da mucho, por ejemplo, esta parte donde hay medicamentos depresivos y antidepresivos supuestamente naturistas. ¿Qué pasa en el entorno con ustedes con este debate? Sí, la experiencia que tenemos es, desde luego, primero iniciar si tiene o no tiene depresión. Esa es la experiencia que tenemos. Cuando un paciente tiene síntomas, algunos síntomas depresivos, pero no hacen un episodio depresivo mayor, puede funcionarle la medicina alternativa, los placebos, ¿no? Uh-huh. Hay algunos medicamentos que se llaman fitofármacos que pueden ser útiles en ciertos tipos de depresiones, pero no graves, ¿no? Pero cuando ya nos enfrentamos a un trastorno depresivo franco, la verdad es que es más recomendable acudir al psiquiatra, porque allí sí está comprobado que los medicamentos van a ser muy útiles, van a ser efectivos y van a hacer que el paciente tenga un resultado positivo a su tratamiento. Entonces, el placebo pues, es parte de la relación médico-paciente. Uh-huh. Muchos pacientes mejoran, ¿no? Pero en realidad no estaban deprimidos. Los pacientes que realmente están deprimidos, esos sí requieren del tratamiento farmacológico. Entonces, a mí me parece que quizá muchos de los pacientes que acuden a medicinas alternativas mejoran por el vínculo que hacen con el médico, uh-huh, ¿no? Con el terapeuta, pero que francamente no había una depresión grave, ¿no? Una depresión como la que estamos hablando ahorita, y que ella sí requiere un tratamiento farmacológico pues adecuado. Muy bien, bueno, pues como en todo se nos está acabando el programa, vamos a lo que es como que las conclusiones. ¿Qué le parece si en las mismas conclusiones usted nos va compartiendo tips que le puede ayudar al que nos ve o al que nos escucha para que sepamos qué hacer cuando ya estamos ante una persona que presenta ciertos síntomas o todo este cuadro, o para mí misma, ¿no? Que muchas veces ni siquiera sé por qué me siento como me siento. Puede ser que nada más porque sea diciembre ya es el mes depresivo y entonces digo, bueno, pues entro en mi estado de confort y entonces ahora sí ya sé que nada más diciembre es depresivo y en enero ya es otro cantar, ¿no? ¿Qué pasa con esas conclusiones, doctor? Podríamos empezar a decir que, en primer lugar, es ver que la enfermedad depresiva es actual, que tiene múltiples componentes biológicos y sociales, que es la más frecuente de todos los trastornos psiquiátricos y que, como lo hemos dicho aquí en tu programa, requiere de un diagnóstico preciso, ¿no? Uh-huh. Otra es que no solamente son los síntomas presentes afectivos, sino que pueden presentarse a través de somatizaciones. Los pacientes deprimidos también pueden tener mucha carga obsesiva y mucha carga sadomasoquista, ¿no? Y también decimos que para definir una depresión es que curiosamente por la mañana se sienten peor y conforme van pasando el día se van sintiendo mejor. Ok, muy bien. Y bueno, yo creo, y se los digo a mis alumnos cuando tengo esa oportunidad, de decirles que la depresión debe ser tratada no solamente por psiquiatras, sino debe ser tratada por médicos generales y que para ello nosotros somos como los responsables para hacer cursos, para hacer cursos monográficos, para que asistan los médicos generales y que ellos implementen tratamientos antidepresivos para abarcar una mayor población que
seguramente sufre día a día. Muy bien. De tal manera que de alguna forma, aquí pues pudiéramos decir que los tips principales sería que uno aprenda a responsabilizarse. Punto número 1 fundamental, responsabilizarse de uno mismo. Uh-huh. Porque el hecho de que, terminé con mi pareja, a lo mejor en este momento quiero castigarla y que él sepa que no duermo, que no como, y que al final de cuentas eso me está afectando a mí, porque entonces eso quiere decir que si no como, pues no tengo energías, es como un carro que no le ponemos gasolina, ¿no? Uh-huh. Y entonces, inconscientemente, hago que de alguna forma, por estar piense y piense en él, no pueda dormir. Y esos factores importantes hagan que yo diga, tengo depresión. Uh-huh. Entonces, finalmente, dentro de los tips que usted nos pudiera regalar, ¿qué sí pudiera ayudar para la persona? Porque bueno, voy a hacer un poco más clara, ¿no? De pronto nos dicen, vamos a hacernos un chequeo médico anual, pero ya es concientización del colesterol, triglicéridos, presión, bla, bla, bla. Pero ¿y en la parte emocional, doctor? Donde ni siquiera tenemos esa conciencia o ese hábito de estar checándonos y rechecándonos qué está pasando con nosotros. Uh-huh. Yo creo que esa pregunta es como que la clave de todo, ¿no? ¿Cómo darse cuenta que está uno deprimido uno? Uh-huh. Pues ahí se necesita cierto grado de introspección para ver, pues me estoy peleando frecuentemente con los demás, me estoy teniendo más problemas y retardos en mis responsabilidades, ¿no? Estoy como que teniendo más acceso a drogas o a alcohol, ¿no? O estoy teniendo cansancio. Una persona que se siente cansada puede estar deprimida. O todo me cae mal, ¿no? Soy el aguafiestas de todos. Lo que dicen ahorita en diciembre, ¿no? El Grinch de diciembre. El Grinch. O sea, como que algo me está ocurriendo dentro de mí, ¿no? Como era antes, ahora me estoy sintiendo diferente, ¿no? Y otra cosa importante, como que hacerle caso a los demás, un poquito, porque luego los demás están más pendientes de nosotros. Entonces a veces los demás nos dicen, oye, ¿te has dado cuenta que vienes cansado, que te estás durmiendo? ¿No? ¿Te has dado cuenta que de alguna manera te has vuelto más enojón? O sea, tener como que las antenitas abiertas a los comentarios de nuestra familia, de nuestros amigos, ¿no? Y en ese sentido, pues, decir, pues algo me está pasando. Y, aún con miedo, acudir a consulta. Miedo, una palabra que nos puede ayudar o nos puede paralizar. Aquí sí sería importante darles un tip pero muy particular, en el sentido de que el miedo hay que confrontarlo precisamente y movernos, gracias a que yo ya empiezo a sentir esa sensación o ese lenguaje corporal que me está aventando el cuerpo. Primero, número 1, si me lo conozco, ya la hice, porque sé que es un miedo, no que también este es otro tema muy, muy extenso, no que son mis nervios o mi ansiedad, ¿no? Y que de alguna manera eso va a hacer que yo haga una introspección y que diga qué estoy sintiendo y desde cuándo lo estoy sintiendo, porque también ese es otro punto, que luego voy con el doctor y la primera pregunta que me hace el doctor, ¿y desde cuándo está padeciendo esto? Y yo, y empiezo a buscarle, y como no tengo la respuesta precisa, empiezo a inventarle. Entonces ya la invención, una semana pudiera ser el detonante, ¿no, doctor? Porque usted habló de 2 semanas continuas. 2 semanas. A lo mejor por distraída, porque como diría se me olvidó un cantautor que me encanta muchísimo, que ya falleció, decía, no es que estés deprimido, estás distraído. Entonces, dentro de esa misma, Facundo Cabral, dentro de esa misma distracción, pareciera como que de pronto ni siquiera sé lo que siento, ni por qué lo siento, ni para qué lo estoy sintiendo, pero sí es importante decirles al que nos ve y escucha que es parte de mi ganancia secundaria, porque así yo responsabilizo al doctor, que como no me gustó el programa, pues entonces entré en depresión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando en un momento determinado, pues esa es mi responsabilidad, que eso es lo que pasa mucho con las parejas, responsabilizo que mis papás no me quieren, que mi marido no me ama,
que mi abuelito como ya se me murió, entonces toda esa parte de responsabilizar siempre al otro, o que la maestra me reprobó el examen, ¿no? O muchas ocasiones que ahorita pasa mucho, muy frecuentemente, cuando los actuales ya profesionistas que van graduándose, es que en el sistema mexicano no hay trabajo. Entonces entran en un estado de confort, de que pues como no hay trabajo, pues entonces se van tirando poco a poco, pero no precisamente como una depresión, sino una actitud depresiva, ¿no, doctor? Que ahí sería importante que viéramos precisamente ese tip. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? Y si realmente requiero de un medicamento. Claro. Pues, doctor, de verdad yo estoy bien agradecida porque hoy nos haya compartido esa parte precisamente de lo que es la depresión desde un enfoque más psiquiátrico, porque créame que constantemente tengo todas este tipo de preguntas en el consultorio. Le agradezco muchísimo que haya estado conmigo el día de hoy. El gusto es mío, muchas gracias, Araceli. Y a lo mejor, si usted así lo permite, ¿qué le parece si algún día no muy lejano viene a ayudarnos con el tema de la ansiedad? ¿Cómo no? Porque van como que muchas veces de la mano. Y bueno, para ti que me escuchas, que me ves, la actitud valiente e inteligente es solicitar apoyo. Quien intenta pasar por situaciones sin querer pedir apoyo, se va a convertir todavía la situación más difícil para uno mismo. Apréndete a ver, a escuchar y a sentir. Ahí vas a entender cuál es lo que está pasando en todo tu sentir. Yo te agradezco muchísimo que estés el día de hoy conmigo. Se acabó el programa. Recuerda que la repetición será a las 6 de la tarde. Mis redes sociales, psicóloga tanatóloga y @psicoaris por Twitter. Y te doy las gracias por darle un día más sentido a tu vida. Muy buenas tardes.